Buenas tardes, Entonces, profe. buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Les quería comentar, ¿por qué no abrimos un momentico la cámara para vernos en todos las caras un momentico? Por favor. ¿No quieren salir en cámara? Hola, María Fernanda. Hola, Andrea. Michael, por favor. Hola, profe. Michael, Santiago, Julián. Hola, Santiago. Hola, Michael. Falta Julián y Dana. ¿Estás sin sonido, Michael? Ah, ok. La cámara de Dana está dañada. Y Julián. ¿Qué hubo, Julián? ¿Qué más? Bien, muchachos, ¿cómo están, profe? ¿Cómo se ven? ¿Bien? ¿Cómo han estado? Preocupados, profe. ¿Por qué? Profe, estoy muy preocupado con el tema de la situación del petróleo y más que están cerrando campos, pues Sí, más preocupado. pero por ejemplo, ya hoy subió el petróleo. O sea, el precio de ayer ya subió, el precio del Brent está en $22, que es el que nos conviene a nosotros. Lo que pasa es que esto de los inventarios es el problema que tenemos, porque no tenemos dónde guardar el petróleo. Entonces nos toca cerrar los campos porque ¿dónde lo vamos a almacenar? Y los inventarios, por ejemplo, los de Estados Unidos ya están totalmente copados. Entonces hay que empezar a cerrar campos. Sí, pero súmele a eso el desempleo tan grande que se va a ver en el gremio de los petroleros. Entonces todo eso se le suma a eso. Sí, pero o sea, pero eso es un problema temporal que, mientras podamos controlar la pandemia rápidamente, eso va a cambiar. Eso se va a modificar rápidamente. Pues, Esto es un problema ahorita por la coyuntura que tenemos. bueno, sí, veamos con ojos de esperanza. Sí, nos toca tener mucha fe en eso. Bueno, Listo, sí, señor, muchas gracias. bueno, Santiago. Entonces les voy a enviar el quiz para que lo hagamos. Son las 6:05. El quiz está muy sencillo. Es sobre bombeo electrosumergible. Son las 6:05, me lo entregan a las 6:35. Yo les aviso cuándo me lo tienen que entregar. Tenemos media hora, bueno, Vale, profe, perfecto. ya lo estoy enviando. Ahí lo envié.
Por aquí. Superficie. Un 97. Pero entonces no acabamos de aquí.
transmisión. Sistema de transmisión. Vale, frecuencia. Sí. Sistema de transmisión, cabezas de rotación.
Michael y María Fernanda ya me enviaron el quiz. No, profe, ya te lo envío. Bueno, mientras me lo envían, hoy hubo una charla sobre gas natural que estuvo muy interesante. No todos se conectaron, no supe, no, ¿por qué no pudieron conectarse si, o no tuvieron tiempo de conectarse? Profe, yo me conecté solo hasta cuando empezaron a hacer preguntas, la verdad. Después me desconecté. ¿Y qué tal le pareció? Sí, profe, pues muy interesante lo que el ingeniero decía de, pues, el precio de los, cómo se maneja en el gas. Y pues, lo que decía él de las entradas que tiene Bogotá desde Cupiagua y, o sea, no sabía que entraba a gasoductos desde el sur y todo eso. Sí, así. Bogotá tiene dos entradas, una por Usme, que queda cerquita de Simón Bolívar, y otra por Cogua, que queda ahí al lado de Zipaquirá. Sí, sí, la verdad, estuvo bastante interesante la charla. Bueno. Los demás, Michael, ¿cómo le parece? Ah, Michael no tiene micrófono. Andrea, ¿no te conectaste? No, profe, qué pena es que almorcé un poquito tarde y se me pasó el tiempo y cuando miré pues ya iba a empezar era la clase. Ah, bueno. De todos modos, yo les envié un documentico sobre Canacol, ¿lo leyeron? Les mandé un link de una noticia de Canacol. ¿Alguno lo leyó? No, no lo leyeron. No, profe, la verdad no. Leí fue el que envió respecto a la situación del precio del petróleo. Ah, ya. ¿Y qué piensas? Bueno, lo que le comentaba ahorita, Mm, esta guerra está atada pues por esto de la pandemia y hasta esperar a que pase esto para que se pueda sacar todo ese crudo que está almacenado y que se puedan volver a activar los campos, porque esto va más allá de que hay gente que se queda desempleada y que hay gente que pierde sus trabajos. Por ejemplo, en el caso de mis tíos, yo tengo tres tíos que trabajan en la industria Ajá, y uno de ellos pues cerraron el campo en, allá en Tauramena, Casanare. Lo sí, cerraron, hijo de ya madre. lo cerraron. Entonces, lo mismo mi otro tío, pues a él también ya le dieron una parte más administrativa, pero él estaba en campo, en Aguachica, y cerraron también. Le colocaron una parte administrativa que lo puede hacer desde casa, pero, pero digamos como me decían ellos, nosotros pues trabajamos en la parte de supervisión, pues tenemos pues nuestros ahorros y, pues bien se sabe que desde que pasó la última crisis se dejó de despilfarrar plata porque la vida del petrolero era Era como gastar gasto, mucha plata. sí, gano y gasto el triple. Entonces, después de esa crisis que hubo en el 2015, 2014, 2015, pues la gente yo creo que ya empezó a hacer sus ahorros, pero como me decía él, digamos la gente que trabaja de las veredas, la gente que trabaja Los eh, obreros. los obreros, toda esa gente se movía según eso y pues decirles chao también es duro. Entonces, toda esa parte es un poco preocupante. Yo leía también que todo esto, que eso se iba a mantener todo este 2020, que de pronto el alza se podía hacer, no sé si estoy equivocado, usted me corrige que es el profesional, eh, que se iba a mantener esto en el 2020 en Colombia y ya para el 2021 que la pandemia pueda, Dios quiera, pues ir pasando
se podía ir reactivando otra vez esa parte en Colombia. Sí, sí, el problema es que ojalá tengamos mucha fe en que lo de la pandemia se solucione rápido y las curvas bajen, las curvas de infectación y de decesos bajen y que se descubran la vacuna. Yo ando siempre muy pendiente de las noticias de la vacuna porque me parece que es la única forma en que podemos solucionar este problema. Sí. Tengo una pregunta, profe. Después de todo esto, digamos que se iban a hacer métodos de la prueba piloto del fracking. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Se extiende eso? O sea, ¿se aplaza eso en Colombia? Ah, ¿Usted no, qué pues cree? eso lo vamos a empezar el próximo año. Sí, O sea que hay tiempo. O sea, no, eso no estaba para este año, sino para el próximo año. ok, pero bueno, sí, la preguntaba eso, o sea, ¿se extiende ya que vemos que volverse a parar, porque esto fue un golpe eh, que tuvo cifras históricas, por decirlo así, por ejemplo, en la parte del Bren, que desde el 2001 no bajaba hasta ese precio. Entonces, mi pregunta es, ¿el fracking con sus gastos, sacar más petróleo, se extenderá o seguirá en pie ese No, sigue en ámbito? pie. No, sigue en pie. Ok, gracias. Ujú. Me hacen un favor, ¿por qué no entran a su correo y buscan el artículo? El artículo, yo les mandé un correo que se llama artículo de gas. Me hacen un favor y lo buscan y lo abren y lo leen en un momentico. A Omar, ¿cómo le pareció la charla? Profe, tengo una pregunta. Pregúntame. Pues en la charla nos decían que el gas, los precios del gas en Colombia no se regían como a nivel internacional, Sí, que lo regía pues Colombia. Colombia, sí. ¿Solamente es en Colombia o en varios países pasa eso? No sé en qué países, pero en Colombia se maneja la oferta y la demanda, la oferta y la demanda del gas. Por eso Sí, existe la bolsa mercantil. Entonces, en la bolsa mercantil se maneja como una bolsa de valores. ok. Entonces, pues, no sabría si creo que en otros países no lo manejan así. No, no he oído un país que tenga bolsa del gas natural. Mm.
¿Ya lo pudieron leer? Profe, lo estoy terminando de leer. Ah, bueno.
Profe, qué pena, el que tocaba leer es el del precio del barril, ¿verdad? No, el de artículo de gas. Ah, pues madre. Bueno, ya lo leo. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron? ¿Quién me puede comentar algo sobre el artículo? Michael, tú lo puedes hacer por el chat. Pues dice que Canacol Energy quiere incursionar pues en el negocio gasífero, implementando, bueno, entrando en marcha como un proyecto de una central termoeléctrica que se va a llamar Tesorito, pues la cual va a estar como ubicada en áreas de producción de gas. Pues lo que se quiere con esta central, pues es generar energía eléctrica y pues tiene muchas ventajas, tanto en la parte en que se va a poder enviar, se va a poder vender gas a empresas públicas de Medellín y también se va a poder enviar hacia otros mercados, pues al interior del país. Entonces, Sí, pues, eso está ahí. y en la parte de transporte también es muy importante para las personas que están en esa zona, pues porque no tienen, digamos que al no tener un gasoducto, entonces al implementar este proyecto, pues se van a ahorrar muchos costos, ¿no? Y va a haber generación de trabajo. Ajá. Eso es muy bueno. No, en la situación del gas natural en Colombia es no es que sea excelente, pero es buena, es muy buena. Todavía nos falta mucho por desarrollar, pero el futuro del gas es muy importante aquí en Colombia. Y como ven los precios que se manejan aquí en Colombia, que son más o menos entre 4 y 5 dólares por millón de BTU, son precios muy buenos los que se manejan aquí en Colombia. Y vamos a ver cómo se desarrollan los futuros prospectos exploratorios que hay, sobre todo los de la costa atlántica. Hay tres pozos que han descubierto ya gas, los cuales los están estudiando y los están analizándole las reservas para ver cómo los pueden desarrollar. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Omar. El tendido que hablan acá, en lo primero que dice que se trata del montaje de la central termoeléctrica de Tesorito, bueno, que desarrollará con Celsia en el departamento de Córdoba, así como el tendido de gasoducto desde Jo hasta la ciudad de Medellín. Es la Están hablando construcción. de,
por eso, ese es el que quieren hacer para alivianar como la carga que lleva el gasoducto que estaba hablando este señor de la charla. O sea, que Sí. querían como Lo que, que, como, bro. lo que quieren es habilitar otra entrada de gas a Medellín. Así como en Bogotá, o sea, que Medellín tenga dos entradas. Dos entradas, sí. Ah, ¿Ok? sí, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, vamos a iniciar la presentación del tema de hoy. El tema de hoy es bombeo por cavidades progresivas. Les voy a compartir ahorita la presentación. La unidad de bombeo de cavidad progresiva se llama BCP, en español bombeo de cavidad progresiva, en inglés PCP, Pumping Cavity Pumps. Y vamos a mirar una parte de cuál es la historia de la bomba, cuál es el principio de funcionamiento de la bomba, la operación de la bomba, las aplicaciones que tiene el bombeo PCP, qué equipos de fondo son necesarios para la bomba PCP, cuáles equipos de superficie tenemos, qué efectos, como son materiales de acero, va a haber un efecto de la corrosión. Vamos a mirar qué ventajas tiene aplicar este tipo de bombeo, qué desventajas, efectos de la presión de bombeo, el efecto del torque, la eficiencia de la bomba, qué problemas operacionales podemos encontrar, cómo se hace el diseño de la bomba, cómo se le hace su mantenimiento, cuáles son las condiciones de uso de la bomba, los tipos de bombas que tenemos de cavidades progresivas, los catálogos que hay en el mercado. Vamos a mirar dónde podemos encontrar bibliografía. Hay una página que es muy interesante que se llama oilproduction.net. La vamos a mirar. En esta página encuentran información de todo lo relacionado con el petróleo, pero hay una parte donde aparece todo lo relacionado con las bombas PCP. Y vamos a ver un video de finalizar la presentación. Entonces vamos a iniciar. Ya la voy a presentar. ¿Todos ven la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a hablar un Sí, poco de historia. Pues la bomba fue construida y creada en 1932 por René Moniaud. Así se llaman las bombas, se llamaban antes Moniaud, las bombas. Fue este señor el que las inventó. En 1970 empieza a usarse en la industria del petróleo en Estados Unidos. Y en este momento hay más de 100.000 equipos instalados en el mundo de bombas BCP. El principio, aquí vemos un estado mecánico de una instalación de bombeo PCP. Básicamente estos son unos pozos horizontales que hacemos en el campo rubiales en los llanos orientales. En el campo rubiales en los llanos orientales. Y tenemos acá las partes que vamos a ver una por una, qué sección tiene cada una, tanto herramientas de fondo como herramientas de superficie. Pero básicamente es una terminación con liner ranurado. Acá que lo podemos ver con liner de 7 pulgadas. Y tiene una bomba de cavidad progresiva en el fondo del pozo. La bomba de cavidad progresiva está constituida por dos piezas longitudinales en forma de hélice
una que gira en contacto permanente dentro de la otra que está fija, formando un engranaje helicoidal. Entonces tiene el rotor metálico, que es la pieza interna conformada por una sola hélice. Entonces tenemos un rotor metálico, que es la que va a girar, la herramienta que va a girar. Y tenemos el estator, que es la parte externa la parte externa está constituida por una camisa de acero revestida internamente por un elastómero, que es una goma, moldeado en forma de hélice enfrentada entre sí, cuyos pasos son el doble del paso del hélice del rotor. Entonces tenemos el rotor metálico y el estator, son las partes de la bomba. Acá tenemos el estator. Este sería el estator, que sería el cuerpo o la camisa de la bomba. Y acá tenemos el rotor, que sería el elemento que va a girar y me va a llevar el fluido a superficie. De rotor y estator. Entonces, una bomba de cavidad progresiva consiste en una máquina rotativa de desplazamiento positivo, es muy importante, es una máquina que rota, compuesta por un rotor metálico, un estator, cuyo material es un elastómero, y un sistema de motor y un sistema de acoples flexibles. Eso básicamente sería el principio de la bomba. Entonces, consiste en el desplazamiento positivo de un volumen ocasionado por una diferencia de presión. Aquí generamos un delta P, producto de la transformación de la energía cinética que tiene el pozo en energía potencial, que es la que va a tener el rotor. Entonces, este rotor empieza a girar y cambiando energía cinética a energía potencial, me va a permitir el flujo de fluidos desde el pozo hasta la superficie. Tiene una excelente eficiencia hidráulica del 50 a 70% de eficiencia. Opera eficientemente con arena, o sea, en pozos con producción de arena es muy buena, debido a la resistencia del material del estator y al mecanismo de bombeo. Este no se ve muy afectado por la producción de arena, este sistema de levantamiento artificial. Lo mismo la presencia de gas no bloquea la bomba, pero el gas libre a la succión resta parte de su capacidad. Tiene un amplio rango de producción para cada modelo, rangos de velocidades recomendadas desde 25 hasta 500 revoluciones por minuto. Ahorita al final vamos a ver los catálogos que hay de los tipos de bombas PCP que encontramos en el mercado. En cambio, su eficiencia disminuye drásticamente en pozos con alta relación gas líquido, o sea, con alta relación del GOR. O sea, si tenemos mucha producción de gas. El sistema de accionamiento es también eficiente a causa de que las varillas de bombeo no se levantan y bajan, solo giran. No es igual que en bombeo mecánico, que las varillas están ejerciendo una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. ¿Se acuerdan que eso tenían unas cargas que nos iban a afectar el comportamiento de la bomba en levantamiento bombeo mecánico? En este levantamiento de bomba PCP, las varillas van a girar, tan pronto gira el rotor, las varillas van girando con el rotor. Entonces no tenemos problemas de levantamiento de las varillas o cuando están bajando las varillas como en bombeo mecánico. La inversión de capital es del orden del 25 al 50% del de las unidades convencionales de bombeo. Los costos operativos son potencialmente bajos,
o sea, su parte operacional, los costos son bajos, y hay ahorros de energía de un 60 al 75%, por ejemplo, comparado con el bombeo electrosumergible, que tenemos que tener siempre energía eléctrica. Los costos se incrementan con la profundidad y la magnitud de la tasa de bombeo, o sea que entre más profundidad, mayor va a ser el costo de la bomba, sobre todo por la cantidad de varillas que tenemos que introducir dentro del pozo. Entonces, entre más profundo, más cantidad de varillas necesitamos usar. Su instalación es muy sencilla y es de muy bajo costo, y el mantenimiento también es muy sencillo y es de muy bajo costo. O sea, son unas bombas muy versátiles, muy sencillas. Hay estudios, ahorita vamos a mirar, que son las bombas de mayor eficiencia de todos los sistemas de levantamiento artificial. Las bombas PCF son las que mejor eficiencia tienen. Su pequeño tamaño, porque son de pequeño tamaño y limitado al uso del espacio en superficies, hacen que la unidad de PCP sea perfectamente adecuada para locaciones con pozos múltiples, como rubiales, que son clúster. Un clúster es una locación de un pozo donde yo perforo muchos pozos. En rubiales perforan un pozo vertical y 4 pozos horizontales en una misma locación. ¿Qué es lo que hacen ellos? Perforan uno en el centro de la locación. Esta es la locación. Perforan uno en el centro de la locación y perforan 4 pozos horizontales dentro de la locación. Esto es lo que se denomina clúster. Lo que se denomina clúster. Esta es una bomba típica de bombeo PCP. Observemos que son de un tamaño muy pequeño. No tiene muchos equipos en superficie, solo tiene el cabezal, el motor y el sistema de transmisión y la cabeza giratoria, que es la que me va a mover las varillas y me va a mover el rotor. Aquí podemos observar un clúster, aquí podemos ver la cantidad de pozos que tenemos con bombeo PCP en una misma locación. Esto es lo que se denomina clúster. ¿Cómo es la operación de las bombas? Entonces, las bombas tienen una capacidad a la entrada, que es el sistema de admisión. ¿Cómo va a entrar el fluido a la bomba? La capacidad de admisión es muy buena y menores a 100 psi provee un adecuado desplazamiento y admisión de gas. O sea, entre menores sean los del tapez, va a haber un adecuado desplazamiento de la bomba y va a permitir la admisión de gas también al fluido que estamos transportando a superficie. Con respecto al ruido, el bajo nivel de ruido y pequeño impacto visual la hace ideal para áreas urbanas. O sea, en la parte ambiental es muy pequeño porque es como una unidad compacta que va a necesitar un espacio muy pequeño para su instalación. Entonces el impacto visual es muy pequeño y este tipo de bombas lo podemos utilizar en campos donde se encuentren cerca áreas urbanas de poblaciones o ciudades. Construcciones de bombeo. La ausencia de partes reciprocantes, como las de la unidad de bombeo mecánico, evita el bloqueo o desgaste de las partes móviles. Porque la parte móvil es el rotor y las varillas. Solamente lo que giran son las varillas y el rotor. El tiempo de ciclo de bombeo es excelente, especialmente cuando se manejan crudos pesados y extrapesados. Básicamente, una de las funciones que tiene la bomba PCP es para levantar crudos con alta viscosidad. Entonces, estos crudos pesados, extrapesados los encontramos en rubiales,
en Rubiales, en el campo Rubiales, en los llanos orientales, campos Rubiales. Y en el campo de Castilla de Ecopetrol. El campo Rubiales también es de Ecopetrol ahora, antes era de Pacific Rubiales, pero eso, el contrato se acabó y fue cedido a Ecopetrol toda la producción del campo. Y el otro campo que mantiene crudos pesados y extrapesados es el crudo de Castilla Chichimene, así se llaman los campos de Ecopetrol, que quedan en los llanos orientales. Las aplicaciones del sistema de bombeo, entonces, como habíamos hablado, pozos de crudo pesado con alta viscosidad y para altos caudales. El bombeo de cavidades progresivas está limitado por la profundidad de los pozos y el alto requerimiento de torque en la sarta de varillas o cabillas. Varillas o cabillas es lo mismo. Sirve mucho para aplicaciones de recuperación secundaria, reducción de costos de inyección, producción y manejo de agua. En pozos desviados, el bombeo por cavidad progresiva se incrementan los problemas de carga y deterioro del equipo. No son muy recomendables. Se pueden instalar en pozos desviados, pero no es la recomendación. Maneja solo ciertas cantidades limitadas de gas, debido a que el elastómero se calienta con la fricción del mismo. Como el elastómero es un caucho, es una goma, es un caucho, este depende mucho de la temperatura. Entonces, si entra gas, la temperatura se va a aumentar y me puede degradar el elastómero y me lo puede dañar. Y por ahí voy a tener una falla en la bomba PCP. Se considera excelente para el manejo de sólidos y arenas, o sea, cuando tengo producción de parafinas, de alfaltenos, producción de arena. Y disminuye hasta menos 10% de arena cuando hay agua de producción. Con respecto a la temperatura de formación se considera regular porque es limitado por el elastómero del estator. Entonces, estamos limitados por temperatura porque el elastómero se nos va a degradar de acuerdo a las temperaturas que se manejan. La temperatura es una limitante debido a que el elastómero del estator trabaja a 330 grados Fahrenheit. Temperaturas por encima de 330 grados Fahrenheit degradan el elastómero que tiene el estator y nos puede fallar el elastómero. La producción de fluidos altamente viscosos, o sea, crudos pesados, no se utiliza el sistema para la producción de crudos livianos, o sea, para crudos livianos con gravedades API normales, no nos va a funcionar el PCP. Solamente para flujos de hidrocarburos pesados o extrapesados. Entonces vamos a mirar los equipos que tenemos de fondo y de superficie. De fondo tendríamos el revestimiento de producción. Hay un anclaje antitorque que es para evitar que el rotor torque en sentido contrario. Hay un pin de paro que es el que para el torque. Tenemos el estator acá. El estator o tornillo también se le llama. Tenemos el rotor. Tenemos la tubería de producción y por dentro de la tubería de producción tenemos la sarta de varillas que van a girar igual que gira el rotor. Entonces, estas serían las partes de fondo: la sarta, la tubería de producción, el rotor, el estator, el pin de paro, el anclaje antitorque y el revestidor de producción.
Entonces vamos a mirar cada una de las partes. Hay un caño filtro que se utiliza para evitar trozos de tamaño regular del elastómero que queden dentro del espacio anular. En este caso, ruptura del estator con desprendimiento del elastómero. Entonces, este caño es un filtro que me va a retener todas las partículas del elastómero. Si se llegan a degradar, el caucho se va a partir. Entonces, estas partículas de caucho son retenidas por este filtro que va colocado en el fondo del pozo. Entonces tenemos caño filtro. Tenemos el anclaje. Acá se ve un anclaje de torque. Este anclaje evita el riesgo de desconexión de la tubería al girar la sarta de cabillas o la sarta de varillas hacia la derecha, por fricción entre el rotor y el estator en el sentido de su desenrosque. Entonces es como un ancla de tubería que me va a mantener la tubería fija y no me la va a dejar desenroscar de acuerdo al movimiento que tenga yo en el rotor. Previene el giro del estator al estar fijado al revestidor por medio de cuñas verticales. Se conecta debajo del niple de paro y no se requieren pozos someros y de bajo caudal. Pero lo importante aquí es que evita la desconexión de la tubería al girar la sarta de varillas. Es para eso que se coloca este anclaje de torque. Entonces, al girar la sarta en el sentido de las agujas del reloj, se realiza una acción de girar la columna también hacia la derecha, es decir, hacia el sentido de desenrosque de las tuberías. Esta ancla me va a permitir que yo pueda girar la tubería de producción y que no se me vaya a desenroscar la tubería por medio del torque que voy a generar con el rotor de la bomba. Este es el ancla de torque. A estos movimientos se le suman las vibraciones producidas en la columna por las ondas armónicas ocasionadas por el giro de la hélice del rotor dentro del estator. Vibraciones que son tanto mayores cuanto más profunda es la instalación de la bomba. La combinación de estos efectos puede producir el desprendimiento del tubing, o sea, las vibraciones y la desconexión cuando gira el rotor en las manecillas del reloj me pueden desprender el tubing de la bomba. El ancla de torque evita este problema y va instalado debajo del estator. Se instala debajo del estator. El ancla de torque es un accesorio mecánico conectado directamente al niple de paro de la bomba, cuya función es evitar la desconexión del tubo sobre la bomba. El ancla antitorque es accionado girando la sarta de tubería en sentido horario 180 grados hasta que el accesorio despliegue las aletas que se fijan directamente al revestidor. Él tiene aquí, si ven, estas son las aletas. Cuando hago el giro de 180 grados, estas aletas se abren y se pegan a la tubería. Así queda fijada el ancla de torque entre la tubería de producción y el revestimiento. Tenemos las anclas de gas. Las anclas de gas son equipos utilizados para mejorar o inducir la separación de gas que puede entrar a la bomba PCP en conjunto con el líquido. En pozos cuya relación gas-líquido se consideran altas mayores de 400 pies cúbicos normales sobre barril normal, que sería migor, o en aquellos pozos donde la cantidad de gas en el crudo pueda incidir en el aumento de la velocidad de la bomba y provoque una disminución abrupta de la vida útil de la bomba PCP. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado con la entrada de gas. Habíamos dicho que no es aplicable a relaciones altas de pozos con RGP altos. Acá estamos hablando de 400 pies cúbicos por barril de GOR o RGP, relación gas-petróleo. Cuando tenemos estas altas relaciones, no es conveniente usar
la bomba sin el equipo de la ancla de gas. Esta ancla de gas me va a separar el gas que va a entrar del fluido hacia el rotor o al estator para poderlo subir a superficie. Las anclas de gas se instalan en la parte inferior de la bomba a fin de que la separación de gas ocurra antes de que el líquido ingrese a la bomba y el gas separado pueda desplazarse por el espacio anular del tubing y el casing. Entonces está instalada la bomba y en la parte inferior de la bomba instalamos el ancla de gas. El ancla de gas dijimos que es un separador de gas que me va a retirar el gas de la corriente de hidrocarburos y me va a dejar solo el líquido, y el líquido es el que va a entrar al rotor dentro del estator para poderlo llevar hasta superficie. Hay diferentes tipos de anclas o de separadores de gas. Los más utilizados son el tipo Purman para fluidos pesados y viscosos y el tipo Copas para fluidos medianos. El diseño de estas anclas en longitud y diámetro van a depender del arreglo mecánico del pozo, dimensiones del casing y de la eficiencia de separación que se requiera. Estos separadores. Después va conectado a un niple que se llama niple de paro, que es el punto tope al rotor para el espaciamiento entre la bomba y la tubería de producción y la sarta de varillas. Brinda espacio libre del rotor para permitir la elongación de la sarta de varillas en la operación del sistema. Evita que el rotor y las varillas lleguen a fondo del pozo si existe una desconexión. Actúa como punto de conexión para accesorios, ancla de gas, antitorques y filtros de arena. Entonces, observemos que él tiene una T acá en su parte interna, tiene un equipo, una T. Si se sueltan las varillas o el rotor y las varillas van a caer sobre esta varilla y no van a caer al fondo del pozo, porque esta T que tengo aquí me las va a detener. El niple de paro es una parte del componente de la bomba y va roscado al extremo inferior del estator. El niple de paro. Pues la función del niple es hacer de tope al rotor en el momento de espaciamiento, servir de pulmón al estiramiento de las varillas como unidad de funcionando y como succión de la bomba. Tener las funciones del niple. Después tenemos el rotor, que es el que me va a hacer la fuerza, cambiar la fuerza cinética por fuerza, energía potencial, y me va a permitir que el fluido suba hasta superficie. Entonces, es fabricado de acero de alta resistencia a la corrosión, recubierto con un proceso electroquímico de cromado. Acordémonos que todas las aleaciones de acero que tienen cromo son para evitar la corrosión. El cromo es el material, la aleación de acero que se usa cuando tenemos HOC o CO2 que nos puede formar corrosión. Entonces, estos efectos electroquímicos lo que me hacen es dar resistencia a la corrosión. Entonces, ejerce el movimiento de desplazamiento del fluido de rotación en el estator. Una vez que recibe el accionamiento desde la superficie a partir de un impulsor mediante la sarta de varillas, que es la bomba tipo tubular. Aquí vemos las geometrías del rotor. Entonces, como la configuración está por el señor que la inventó, que se llama Moineau, entonces tengo esta configuración que es 3-4. Entonces tengo aquí mi estator, este sería mi estator, y este sería el rotor. Acá tengo una configuración 2-3 y una configuración 1-2. Entonces el rotor va girando y se va ubicando en estos espacios que tiene el estator.
Y por estos espacios de fluido que van acá, va a subir el fluido de producción que estoy teniendo en el pozo. Aquí lo vemos más claramente. Este es el estator, y este es el rotor. Y así es como va a quedar dentro, instalada la bomba, cuando instalo el rotor dentro del estator. Por estos espacios que vemos en blanco, es que va a fluir el fluido de hidrocarburos que estamos produciendo. Acá algo importante es que el estator va a tener un lóbulo más que el rotor. Entonces aquí vemos que es cuatro lóbulos contra 3 lóbulos del rotor. Las ventajas de la geometría de los simples lóbulos es menor número de etapas, mayores velocidades, menor torque hidráulico y mayor manejo de fluidos a baja presión. Estas son las ventajas en la geometría simple. La geometría multilóbulos hay más producción, más levantamiento, menos velocidad y las bombas son más cortas. O sea, las tenemos que usar a menores profundidades. Sigue el estator. El estator es el que contiene el rotor. El rotor tiene un elastómero que ahorita lo vamos a mirar cuál es la goma que tiene. Y es un cilindro de acero o tubo revestido internamente con un elastómero sintético, o sea, con una goma sintética. Es moldeado en forma de 2 hélices adherido fuertemente a dicho cilindro por un proceso especial. Se baja al pozo con la tubería de producción, las bombas tipo tubería o con la sarta de varillas insertables. Tengo 2 tipos de bombas, de tubería o insertables con la sarta de varillas. Se obtiene por la inyección del elastómero a alta temperatura y presión entre la camisa de acero y un núcleo similar a un rotor de los lóbulos. Eso es lo que es el estator. El estator es como la camisa donde voy a colocar mi tornillo y por dentro de esa camisa me va a fluir el fluido a esta superficie. Entonces, el estator es la parte externa de la bomba, como vimos es como la camisa de la bomba, y está constituido por una camisa de acero revestida internamente por un elastómero moldeado en forma de hélice, enfrentados entre sí. El niple intermedio o niple espaciador, su función es la de permitir el movimiento excéntrico de la cabeza del cuando el diámetro del tubo no lo permite. En estos casos es imprescindible su instalación. Entonces tenemos un niple intermedio que es para permitir el movimiento con la tubería y la bomba. Tenemos un zapato que se denomina zapato probador de hermeticidad, que se debe colocar siempre arriba del niple intermedio para poder probar toda la tubería. Con este zapato lo que yo puedo hacer es probar que no tenga fugas dentro de la tubería y que la bomba me esté funcionando correctamente. Puedo hacer esos 2 tipos de pruebas. Aquí tenemos el elastómero, que es el elemento delicado de la bomba PCP, porque es un polímero de alto peso molecular, es un caucho o una goma, es delicado por la temperatura, entonces si hay exceso de temperatura como veíamos, el elastómero se nos va a degradar y se nos va a romper. Permite la hermeticidad entre las cavidades continuas determinando la eficiencia de la bomba. Se puede deformar y recuperar elásticamente, que se llama resiliencia, haciendo posible la interferencia entre el rotor y el estator. Debe presentar resistencia química y excelentes propiedades mecánicas, por lo que se está moviendo con el rotor, se está moviendo el elastómero, entonces el elastómero debe tener propiedades elásticas para poder hacer interferencia entre el rotor y el estator.
hay propiedades mecánicas mínimas del elastómero. Entonces tenemos el hinchamiento, la dureza, la resistencia a la tensión, la elongación y ruptura, la resistencia a la fatiga, la resistencia al corte. La composición de los elastómeros es elastómero 60%, relleno 20%, plástico 5%, agentes de curado 10% y otros 5%. Sería la composición del elastómero. Básicamente es una goma, es un caucho, que es muy parecido a los empaques. El material es muy parecido al de los empaques. Los elastómeros son la base del sistema PCP en el que está moldeado el perfil de doble hélice del estator. Es un elemento que puede ser estirado un mínimo de 2 veces de su longitud y recuperar inmediatamente su diámetro dimensional original. O sea, tiene una muy buena elasticidad el equipo del elastómero. La resistencia a la fatiga hasta 500.000 ciclos acumulados de deformación cíclica, o sea, ciclos del rotor. ¿Sí? Esos son los ciclos que está girando el rotor. La elasticidad es la fuerza necesaria por unidad de superficie para estirar una unidad de longitud. La dureza short A es la fuerza requerida para deformar la superficie del elastómero. Entonces, la dureza va a ser la fuerza en la cual deformo yo el elastómero, pero acordémonos que él se puede deformar y vuelve a su forma original, que es la elasticidad que él tiene. Resistencia a la abrasión. Entonces se llama resiliencia, que es la velocidad para volver a la forma original, para poder volver a sellar las cavidades. Y la permeabilidad, para evitar la descompresión explosiva en paros de producción de pozos con gas libre en la succión de la bomba. Después nos quedaría la sarta de varillas. Las sartas de varillas son similares a las varillas de bombeo mecánico. Es la parte del equipo que transmite la energía de la bomba mediante un movimiento de rotación, de torque y una carga axial constante. Aquí no vamos a tener variación de cargas como las que tenemos en bombeo mecánico que medíamos con el dinamómetro, sino aquí vamos a tener una carga constante sobre la bomba ofrecida por las varillas. Tenemos varillas convencionales y varillas continuas, que acordémonos que las varillas continuas pues son más costosas, pero tienen la facilidad de que no tiene couplings, entonces no se nos van a desenroscar fácilmente estas varillas. Las varillas de acero son enroscadas unas con otras por medio de cuplas que van desde la bomba hasta la superficie, que son las mismas varillas que teníamos en bombeo mecánico, las varillas de bombeo API. Los diámetros máximos utilizados están limitados por el diámetro interior del tubing, utilizándose, por ejemplo, diámetros de 7 octavos de pulgada o 1 pulgada en tubing de 2/7 octavos. Entonces, en tubing de 2/7 octavos puedo bajar varillas de 7 octavos de pulgada o de 1 pulgada. La longitud generalmente es de 25 a 30 pies, por lo general es 30 pies, digamos en norma general, la longitud que puede tener cada varilla. Las varillas de bombeo no convencionales son barras huecas, las cuales sumadas a una conexión premium ofrecen, entre otras ventajas, una mayor capacidad de transmisión de torque que una varilla API. Acordémonos, de la tubería de producción tengo dos conexiones, que una es EUE y otra es premium. La premium es una conexión que es sello metal-metal y no tiene cuello para enroscar, simplemente se enrosca por dentro y llega la rosca y por dentro vamos a enroscar esta tubería. Entonces queda
sellada completamente la tubería sin ningún coping. Eso se llama conexión premium. La maniobrabilidad de estas varillas es posibilidad de usar mayor diámetro de varillas en tubing sling hole, no tiene cupla. ¿Qué es sling hole? Sling hole son pozos de pequeño diámetro o de diámetro muy pequeño. Así se denominan estos huecos, sling hole. Después sigue el vástago. El vástago es el extremo superior de la sarta que se completa con un vástago cromado enroscado a las varillas, el cual va empaquetado en superficie por medio de un dispositivo o prensa. Este vástago es el último equipo de fondo y va conectado al árbol de producción del pozo o al cabezal del pozo. Entonces vamos a hacer unas preguntitas de lo que hemos visto hasta ahorita. Para que me las contesten. ¿Estamos todos? Michael me las puede contestar o el que no tenga micrófono las contesta por el chat. Por el chat. Entonces, la bomba de cavidad progresiva PCP está constituida por dos piezas longitudinales o por dos partes. ¿Cuáles son estas partes? La una es una hélice, profe. Sí. Sí. Y la otra es un engranaje. Son fijas. Uno es la hélice, que es el engranaje. Sí. Ajá. Recuerden que tiene dos partes, una parte que se mueve y una parte El estator. el estator, correcto. Ajá, sí, señor. Ok, Andrea. La eficiencia de la bomba PCP disminuye drásticamente en pozos con altas, en donde se disminuye la eficiencia de la bomba PCP cuando se presenta en qué. O mejor dicho, cuando tenemos unas cantidades de gas muy altas, ¿qué es lo que tenemos ahí? Profe, no le entiendo la pregunta, profe. ¿Cómo así? Las bombas tienen una eficiencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la eficiencia de la bomba está afectada por las altas relaciones gas-líquido, altos GOR? O sea, cuando tenemos mucha producción de gas, la bomba se vuelve no eficiente. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, se considera excelente para manejar, ¿qué es lo que mejor maneja la bomba PCP? Para manejar qué tipo de pozos. ¿Me eran de crudos pesados, profe? ¿Verdad? Sí, crudos pesados está bien. Pesados, muy bien, Michael. Vale, Michael. Se considera, ¿qué me puede decir equipos de fondo de la bomba PCP? ¿Qué equipos tenemos de fondo? Vimos varios equipos. ¿Qué equipos tenemos? El ancla de torque. Sí. El pin de paro, como dice Michael. El Sí, rotor, el ancla de gas. el ancla de gas. Y el estator. El caño de filtro.
Ya está todo. Ese, muy bien. Muy bien, Andrea. Andrea, Michael y Omar contestaron preguntas. Entonces yo creo que podemos dejar ahí, hasta ahí vendría el parcial. Hasta este punto nos faltaría ver el resto de cosas de bombeo de cavidades progresivas, pero hasta aquí iría el parcial. Bueno, Vale, profe. entonces yo creo que podemos dejar ahí. Se me cuidan mucho, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Lo mismo, que estés muy bien. Bueno, se me cuidan. Muy Listo, profe, juiciosos, por muchísimas favor. gracias. Bueno, Omar. Vamos hablando, profe. Gracias. Bueno, chao. Venga, Chao, profe. Pero que tengo que parar la grabación.